El escenario estaba bañado en luz, un aura de poder y control que rodeaba la figura del presidente Nayib Bukele. Era una noche más en la agenda pública, con la rutina de discursos y aplausos. Nadie esperaba que el guión se rompiera, que la realidad se abriera paso en medio del show político. Pero en la penumbra de las primeras filas, una pequeña figura se levantó de su asiento. Era un niño, de no más de 12 años, con un traje de tela barata y el rostro iluminado por la valentía. Con una decisión que desafió la lógica de la seguridad y el protocolo, caminó hacia el escenario. El público se quedó en silencio. Los escoltas, entrenados para detener amenazas, se miraron entre sí, desconcertados. ¿Cómo detener la inocencia? Bukele, con una sorpresa genuina en el rostro, extendió su mano. Un gesto que invitaba al niño a subir, a romper todas las reglas. Y el niño lo hizo. Tomó el micrófono que le ofrecieron, lo sujetó con ambas manos y, con la voz temblorosa, inició su discurso. La voz que rompió el protocolo. «Señor presidente», comenzó el niño, y cada palabra era como un eco en el vasto silencio de la sala. «Mi nombre es David». Habló de su familia, de los sacrificios de su madre, una mujer que vendía dulces en la calle para que él pudiera ir a la escuela. Habló de sus amigos, que habían tenido que abandonar sus sueños para trabajar o, peor aún, que habían sido víctimas de la violencia que su país había conocido durante décadas. En sus ojos, que miraban fijamente a Bukele, no había rencor, sino una tristeza infinita. Pero lo más impactante no fue solo su historia de pobreza. Fue su llamado directo, su exigencia. «Usted ha prometido cambiar El Salvador», dijo, y su voz, que al principio temblaba, se volvió firme. «Yo le pido que no se olvide de nosotros, los niños, porque somos el futuro y merecemos vivir sin miedo, con educación, con oportunidades y con esperanza». El mensaje era claro, conciso y devastador en su simplicidad. El silencio fue total. Nadie respiraba. La atmósfera, que antes era de admiración, se había vuelto de reflexión. Las cámaras, que habían estado grabando el evento, ahora se enfocaban en cada lágrima que rodaba por las mejillas de la madre del niño en la audiencia, en la expresión conmovida de Bukele. Era un momento de pura vulnerabilidad, una confrontación entre el poder y la inocencia que desarmó a todos. El instante que dio la vuelta al mundo. Y entonces, el guión se rompió por completo. Bukele, visiblemente conmovido, se acercó al niño. Le rodeó con sus brazos y lo abrazó frente a todos. La imagen, que se vio en las pantallas de todo el mundo, no era solo un gesto político, era un momento humano. Y las palabras que le susurró al oído al pequeño David se convirtieron en el centro del debate internacional. «Prometo que tu voz no quedará en el olvido», le dijo, en una promesa que, por su naturaleza, se hizo pública. Ese instante se viralizó en cuestión de minutos. Los titulares internacionales no tardaron en llegar. Niño de 12 años pone en aprietos a Bukele en pleno escenario, el discurso que estremeció a todo un país, cuando la inocencia habla más fuerte que el poder. La opinión pública se dividió. Los partidarios de Bukele lo vieron como una muestra de su empatía, de su cercanía con el pueblo. Sus críticos, en cambio, lo vieron como un acto de teatro, una jugada maestra para ganarse el corazón de la gente. Pero todos coincidieron en algo. Este momento marcará un antes y un después. No fue un gran discurso de un político el que encendió la esperanza en una nación. Fue la voz pura y sincera de un niño, un recordatorio de que a veces, la verdad más grande y las exigencias más urgentes no vienen de los poderosos, sino de los más pequeños. El eco de una promesa. La promesa de Nayib Bukele. «Prometo que tu voz no quedará en el olvido», no se disipó en el aire. Se convirtió en el eco de una nación entera. En las horas que siguieron al evento, las imágenes del abrazo se reprodujeron en cada canal, en cada teléfono, en cada rincón del Salvador y del mundo. El gesto había sido tan genuino y la voz del niño tan pura, que ni siquiera los críticos más acérrimos pudieron calificarlo inmediatamente como un mero acto de teatro. La pregunta en la mente de todos no era si había sido real, sino qué sucedería ahora. El gobierno, con una velocidad inusual, capitalizó el momento. 2 días después, en una cadena nacional, Bukele anunció la creación de un nuevo programa social llamado La Voz de David. No era un programa más. Era una iniciativa ambiciosa y multimillonaria, con un enfoque directo en la educación y el bienestar de los niños en las zonas más vulnerables del país. La promesa incluía la construcción de 100 nuevas escuelas en comunidades remotas, la asignación de becas completas para 5,000 estudiantes de bajos recursos, y la implementación de programas de deporte y arte para mantener a los jóvenes alejados de la violencia.
La figura del niño David, ahora el rostro de una revolución social, era el símbolo de un compromiso sin precedentes. La dualidad de un símbolo. La vida de David, el niño de 12 años, cambió para siempre. De ser un niño de una familia humilde, se convirtió en una figura nacional. Bukele le asignó un equipo de seguridad para protegerlo de la atención mediática y de posibles amenazas. Sin embargo, David no se convirtió en una marioneta. En las pocas entrevistas que dio, siempre mantuvo la misma calma y seriedad que lo caracterizó en el escenario. «Yo no soy el importante», dijo a un periodista. «Lo importante es que las promesas se cumplan». Su voz, que una vez tembló de miedo, ahora hablaba con el peso de la esperanza de toda una nación. Mientras el país celebraba, los escépticos no se quedaron en silencio. Los opositores de Bukele y algunos medios internacionales lo acusaron de usar al niño para un golpe de efecto político. Afirmaban que era una distracción de los problemas reales del país, como el estado de excepción y las denuncias de abusos de derechos humanos. Un show bien montado, decían, para desviar la atención y comprar la lealtad de la gente con emotividad barata. El debate se encendió, dividiendo a la opinión pública entre quienes veían en el acto de Bukele un genuino cambio de corazón y quienes lo veían como una maniobra calculada. El legado de una noche. Meses después, los resultados comenzaron a ser visibles. Las primeras escuelas del programa La Voz de David se construyeron en tiempo récord. Los niños, que antes tenían que caminar kilómetros para llegar a una escuela precaria, ahora tenían acceso a salones de clase modernos. Los programas de deporte y arte ofrecieron a los jóvenes una alternativa a la violencia de las pandillas. En las comunidades donde se implementaron los proyectos, las tasas de criminalidad juvenil disminuyeron drásticamente. El programa no era perfecto y enfrentó críticas, pero su impacto era innegable. La noche en que un niño de 12 años se subió a un escenario para pedirle a un presidente que no se olvidara de su pueblo se convirtió en un mito viviente en El Salvador. La historia de David no solo cambió la vida de miles de niños, sino que también demostró que, en la política, a veces, un solo acto de valentía y una voz pura y sincera pueden ser más poderosos que cualquier discurso o estrategia. La inocencia, esa noche, no solo habló más fuerte que el poder, sino que también le dio un nuevo rumbo.